¿Quién no se ha maravillado alguna vez contemplando el cielo nocturno durante una noche estrellada, alejado de las luces de la ciudad? Miles de estrellas pueblan la bóveda celeste. Nuestros ojos no pueden apartar la vista de la majestuosa Vía Láctea, que inspiró fantásticas mitologías a nuestros antepasados. Hoy sabemos que ese camino lechoso estelar es la visión, desde dentro, de una galaxia, la nuestra, formada por centenares de miles de millones de estrellas y gran cantidad de gas y polvo. Los antiguos griegos pensaban que ese paisaje estelar era inmutable y que estaba hecho de un material propio de los cielos al que llamaron quinta esencia. Pero las estrellas escondían misterios que la humanidad ha sabido desvelar, analizando su luz, sus variaciones, sus latidos, pero también detectando sutiles mensajeros invisibles a nuestros ojos y telescopios, los neutrinos. La segunda estrella más brillante de la constelación de Perseo es Algol, un nombre árabe que significa la cabeza del demonio. Probablemente, este nombre se debe a su extraño comportamiento. No brilla siempre con la misma intensidad. En una época en la que se creía que el cielo era inmutable, no se podía entender que el brillo de una estrella cambiara de ese modo. Era una estrella variable. Cada 3 días, su luz disminuía de repente en 3/4 partes de su intensidad, y Algol permanecía así oscurecida durante 10 horas, antes de recuperar su brillo normal. Nadie había sido capaz de dar una explicación satisfactoria al comportamiento de esta endemoniada estrella. A finales del siglo XVIII, en 1782, el jovencísimo astrónomo aficionado inglés John Goodricke, que era sordo desde que sufriera la escarlatina a los 5 años, estudió la estrella durante muchas noches y comprobó que las variaciones en su brillo eran extremadamente regulares, con un periodo de 68 horas y 49 minutos. Para explicar este fenómeno, aventuró una hipótesis revolucionaria para la época. Sugirió que Algol tenía una compañera oscura que orbitaba a su alrededor. El brillo de Algol disminuía súbitamente cuando esta compañera pasaba entre la estrella y la Tierra, eclipsando la mayor parte de su luz. Acababa de descubrir la primera estrella binaria eclipsante. 2 años después, John Goodricke se percató de la variabilidad de Delta Cephei, la cuarta estrella más brillante de la constelación de Cefeo. Se trata de otra estrella variable, pero en este caso su brillo, que cambia periódicamente, lo hace como consecuencia de pulsaciones en el interior de la estrella que provocan que sus capas exteriores se expandan y contraigan rítmicamente, como los latidos del corazón, solo que con un periodo de 5 días, 8 horas y 47 minutos. El joven Goodricke fue nombrado miembro de la Royal Society por sus descubrimientos. Solo tenía 21 años. Desgraciadamente, 14 días más tarde, el 20 de abril de 1786, John Goodricke moría víctima de una neumonía, que seguro habría adquirido como consecuencia de las largas y frías noches de observación, soportando las inclemencias de la meteorología británica. Las observaciones astronómicas de Goodricke y sus conclusiones abrieron el campo de estudio de las estrellas pulsantes. 125 años después de su prematura muerte, la astrónoma norteamericana Henrietta Leavitt, una calculadora del Observatorio de Harvard, estudiando y catalogando las estrellas variables en las nubes de Magallanes, que son pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea, realizó un gran descubrimiento que permitiría empezar a medir el increíble tamaño del universo. Pero eso es otra historia. El estudio de las estrellas variables llevó a los astrónomos a descubrir estrellas cuyo brillo aumentaba bruscamente de manera espectacular. Primero fueron las novas, posteriormente las supernovas. Estas últimas se producen cuando estrellas con más de 8 masas solares y que han agotado todo su combustible colapsan por efecto de la gravedad. Los modelos teóricos que explican el colapso de las supernovas y la formación de una estrella de neutrones le dan un papel muy relevante a una partícula elemental, por otro lado muy elusiva, el neutrino. El 23 de febrero de 1987, 2 detectores de neutrinos, uno en Japón y el otro en Estados Unidos, observaron una señal anómala. Detectaron un total de 20 neutrinos en exceso sobre la señal habitual, en un intervalo de pocos segundos. Inicialmente nadie se percató. En realidad,
Simultáneamente, alrededor de 10 billones de neutrinos estaban atravesando nuestro cuerpo, sin manifestarse. 3 horas más tarde, desde el Observatorio de las Campanas en Chile, se descubría la supernova SN 1987A, en la Gran Nube de Magallanes, a 170.000 años luz. La señal de los neutrinos, su energía y su duración eran consistentes con la creación de una estrella de neutrones, como consecuencia del colapso de la supernova. La física nuclear, la física de partículas y la astrofísica latieron juntas aquel día.